Vamos a dar inicio en esta mañana, hermanos, primer día de la semana. Quiero compartir una lectura con ustedes y ahí es donde estaremos basando la enseñanza de esta ocasión. Espero que sea de edificación, de reflexión y de ayuda en nuestra vida espiritual. La lectura, hermanos, está en esta mañana en Mateo capítulo 26, de los versículos 30 en adelante. Es una lectura, hermanos, que pues hemos leído en algunas ocasiones. Nos ayuda a reflexionar mucho acerca de la situación que pasó con el apóstol Pedro, un apóstol pues muy valeroso, un apóstol decidido. Y pues aquí, hermanos, estamos viendo su voluntad, su decisión. Y sin embargo, hermanos, pues el Señor que todo lo sabe le está diciendo: Pedro, tranquilo en lo que estás haciendo, en lo que estás diciendo. Hay que ser sensatos, hermanos, también en nuestro cristianismo. La lectura, hermanos, es de Mateo 26, del 30 en adelante, y dice de la siguiente manera: Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjense, hermanos, es una lectura hermosa como toda la escritura. Es de gran reflexión, sí, sin duda alguna. Nos ayuda a meditar mucho también, porque estamos hablando, hermanos, del sentir que tenía Pedro y los discípulos la noche que el Señor Jesús es entregado. El valor que tenían en aquel momento. Y cuando vieron la realidad de las cosas, la realidad del cristianismo, la realidad de la aprehensión y todo lo que el Señor Jesucristo les había dicho que iba a ocurrir, dice, pues se escandalizaron. Aquí, hermanos, pues el Señor Jesús habla con Pedro y le dice: Pedro, tú me vas a negar. Señor, no. Señor, si es posible, yo voy contigo hasta la misma muerte, no te negaré. Y aquí, hermanos, dicen los discípulos, también hicieron lo mismo. Ellos dijeron: Maestro, no te vamos a negar, maestro, no nos vamos a ir de ti, maestro, no nos vamos a escandalizar. Todo esto, hermanos, ocurrió antes que el gallo cante. Antes que el gallo cante, hermanos, es el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Es una ilustración, hermanos, acerca de nuestra vida. Es una comparación, hermanos, hablando metafóricamente, de aquel gallo, hermanos, de aquella última vez que tengamos oportunidad de hacer las cosas. Sabemos, hermanos, porque la Escritura así nos lo enseña, es la base de nuestra fe, que el Señor Jesucristo va a regresar. Y ahí está marcada la hora, hermanos. Ahí está marcada la hora cuando se van a acabar las obras, se van a acabar las oportunidades, se van a acabar los quehaceres como cristianos. Y tenemos que reflexionar, hermanos, también nosotros. Tal vez en este momento nos sentimos como Pedro, llenos de valor, llenos de amor, llenos de pasión por la obra, pero cuando vemos la realidad del cristianismo, hermanos, pruebas, aflicciones, enfermedades, pleitos, situaciones, hermanos, que nos van mermando y nos van desgastando nuestra vida espiritual, podemos llegar a sentir ese miedo, hermanos, que sintió Pedro, ese pavor, no sé todo lo que ocurrió en Pedro, hermanos, que teniendo una firme convicción, una fe puesta en el Señor Jesús, un amor por el Señor Jesús, no te voy a negar, Señor. Maestro, yo voy a estar contigo si es posible hasta en la misma muerte. Y pues sabemos lo que pasó, hermanos.
Antes que el gallo cante, hermanos, nosotros tenemos también que analizar, hermanos, y tenemos que reconocer que es el momento de acordarse. El Señor Jesucristo, hermanos, mencionó una profecía ahí de Zacarías capítulo 13, del versículo 7 en adelante. El Señor Jesucristo, en la lectura que tuvimos, hermanos, ahí de Mateo, mencionó esta profecía acerca de Jehová, hermanos, nuestro Dios, nuestro Padre, acerca de Jesús, refiriéndose a Jesús como el pastor, refiriéndose a la herida que iba a recibir el Señor Jesús como la pena de muerte, como la cruz. Y dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ahí está, hermanos, las palabras de Jehová. Ahí está la profecía por parte de Zacarías acerca del pastor. El Señor Jesucristo declaró, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero sin embargo, hermanos, aunque el buen pastor es capaz de entregar su vida por el amor tan grande que tiene a las ovejas, y hermanos, ama a las ovejas de tal manera que es capaz de dejar las 99 juntas e irse a buscar a la que está perdida. Expone su vida el maestro, el pastor. Pero cuando el pastor está herido, hermanos, las ovejas son dispersas. Pedro, hermanos, como buen judío, como un guardador de la ley de Moisés, sabía esto. Lo había escuchado. Y Pedro sabía y reconocía que Jesús era el Mesías, el enviado de Jehová, el Salvador del mundo. Y Pedro sabía que cuando el pastor fuera herido, el Señor Jesucristo fuera llevado a la cruz, las ovejas iban a ser dispersas. El Señor Jesucristo se van a escandalizar de mí. Es más, Pedro, tú me vas a negar. Aquí es momento, hermanos, de acordarnos de todo lo que se ha escrito en la palabra de nuestro Dios. Las pruebas, la tribulación, la angustia. La Biblia nos habla, hermanos, de problemas. La Biblia nos habla de falsos profetas. La Biblia nos habla de falsos maestros. Nos habla, hermanos, de tantas cosas que a veces, hermanos, las estamos viviendo. Las estamos viviendo ese tipo de situaciones y se nos olvida. Así que, hermanos, antes de que el gallo cante, es momento de acordarse de todo lo que está escrito, hermanos, en la palabra de Dios. Las cosas no pasan por casualidad. Dios, hermanos, ha llevado un plan perfecto. Y crean que aún lo que sucede hoy en día está planeado por Dios. Fíjense, hermanos, en Mateo 26:75 dice aquí la escritura. Ya estamos yendo más adelante, hermanos. Después de que el Señor Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, no te voy a negar, ni me voy a escandalizar de ti. Es más, me voy a ir contigo hasta la misma muerte si es posible. Cuando sucede todo eso, hermanos, llegan, aprenden al Señor Jesús. Pedro se va siguiéndolo de lejos. Pedro va viendo la situación. Se da cuenta dónde va el Señor Jesús. Se regresa. Y la gente, hermanos, al escuchar hablar a Pedro, oye, tú no hablas como nosotros. Aunque eres un pescador, tu lenguaje es elevado. Estuviste con el maestro. No estuve con él. Ni lo conozco. Dice Mateo 26 en el verso 75, después de que Pedro había negado ya al Señor 3 veces. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, Pedro. Y saliendo fuera, lloró amargamente, dice la Escritura, hermanos. Fue tarde, hermanos, para Pedro, porque el gallo ya había cantado.
El gallo ya había cantado y Pedro entonces, hermanos, se acordó. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? No tenemos que esperar, hermanos, a que pase una desgracia, una tragedia. Esperar a que caigamos en el cristianismo, a que nos equivoquemos. No tenemos que esperar a pecar. No tenemos que esperar a que los problemas, las situaciones de la vida nos abrumen para acordarnos de lo que ya está escrito. El Señor, hermanos, juntamente con la prueba, da también la salida. No nos deja sumergidos en la prueba. Comentaba con los hermanos hace un momento, el Señor Jesucristo mismo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabía, hermanos, que Pedro iba a salir de ahí. Pero hermanos, muchas veces estando inmersos en las situaciones, no nos acordamos. Antes que cante el gallo, hermanos, antes, no después, antes, es momento de acordarnos de todo lo que está escrito. Y que el Señor, hermanos, está con nosotros. Amén. El Señor nos acompaña. El Señor, hermanos, nos cuida y nos guía. Pero tenemos que ser materia dispuesta nosotros para dejarnos guiar por su palabra. ¿Ok? Fíjense, hermanos, antes de que el gallo cante, es momento de acordarse. Pero también, hermanos, es momento de recordar lo que nosotros tenemos que hacer. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 en adelante. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Antes que el gallo cante, hermanos, es una ilustración, es una comparación antes de que el Señor Jesús venga para nosotros como cristianos. Por eso la invitación, hermanos, antes de que el gallo cante, es el momento de acordarse. El Señor Jesucristo está diciendo aquí, recuerda, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando iniciamos nuestro cristianismo? Tal vez estábamos con gozo, tal vez estábamos llenos de amor, tal vez estábamos llenos de pasión por las cosas de Dios, dispuestos a hacer muchas cosas, involucrarnos en los ministerios diversos de la iglesia, a congregarnos, a llegar puntual, a estar ahí, hermanos, y pasan cosas. Por eso dice aquí, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Hacer las primeras obras, hermanos, siempre es el camino correcto. Hacer las primeras obras siempre es lo mejor. Dice, si no vendré pronto a ti. El gallo está por cantar, hermanos. Y si no nos hemos arrepentido, si no hemos cambiado, si no hemos recordado las palabras que el Señor Jesús nos está diciendo, dice el Señor, quitaré tu candelero de su lugar. La advertencia es, si no te hubieras arrepentido. Antes de que el gallo cante, hermanos, también este punto nos lleva precisamente aquí. Es el momento de arrepentirnos. Es el momento, hermanos, de cambiar las cosas que hemos hecho mal. El gallo aún no canta. Es más, el Señor aún no viene, hermanos. El Señor todavía nos está dando tiempo. El Señor nos está dando oportunidad. Fíjense, hermanos, las oportunidades, dicen, ahí no se presentan dos veces en la vida, ¿verdad? Es un dicho común, un dicho popular. Y si te presenta una oportunidad, ¿qué vas a hacer? Tomarla. Aprovechar esa oportunidad que se te está dando. Hablamos esto, hermanos, en lo secular, en lo laboral, en la vida familiar, en el mundo, en todas las cosas. Por ahí una hermana con una gran intención comentaba, hermanos, los cereales están de oferta, están de promoción, es una buena oportunidad. Es algo que hay que aprovechar. El Señor no ha venido, hermanos. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Fíjense lo que le dijo aquí Pedro, hermanos, en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a pensar un momento en Pedro. De verdad, hermanos, el Señor no se equivoca cuando nos pone en un lugar. Si había alguien consciente de lo que es el arrepentimiento, era Pedro. Si había alguien que iba a pronunciar esas palabras que acabamos de leer con toda la convicción, iba a ser Pedro. No, Señor, no te voy a negar. No, Señor, voy contigo hasta la misma muerte. Canta el gallo. ¿Qué hice? Ya negué al Señor 3 veces. Dice la escritura que salió Pedro y lloró amargamente. El llorar amargamente no fue la muestra de arrepentimiento de Pedro. Eso fue cuando cayó en cuenta de lo que había hecho. Eso es cuando Pedro se da cuenta y ya me equivoqué, ya le fallé al Señor. El arrepentimiento de Pedro, hermanos, es el compromiso que retoma para volver a hacer las obras desde el inicio. El arrepentimiento de Pedro lo está demostrando, hermanos, en toda su vida, hermanos, sirviendo fiel al Señor. Es tiempo de arrepentirnos, hermanos, antes de que cante el gallo. Antes que el Señor Jesús venga, hermanos, es el momento de arrepentirse. Cuando estamos viendo, hermanos, que el Señor Jesús viene y que todo ojo le verá, así dice la Escritura, y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y hermanos, que vendrá en llama de fuego para dar retribución. ¿Eh? Allá no va a haber momento, hermanos, allá no va a haber tiempo de nada. Hermanos, es el momento de arrepentirnos. Pablo lo explicó a los hermanos en Corinto, unos hermanos que también necesitaban el arrepentimiento, igual que nosotros, igual que todos nosotros, hermanos, dice 2 Corintios 7, del 9 en adelante. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, dice Pablo. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Y dice el verso 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este pasaje, hermanos, aquí nos dice de una manera muy clara, ahora me gozo porque han sido contristados. No me gozo porque hayan sido contristados, se hayan entristecido, se hayan dolido. Me gozo porque la tristeza que ustedes obtuvieron a partir de la predicación de las palabras de Pablo es porque se arrepintieron de corazón, porque fueron contristados según Dios y dice, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esta frase que viene aquí de que no hay de qué arrepentirse, de sentirse mal, de sentirse triste, de arrepentirse, no hay por qué arrepentirse de haberse arrepentido, porque la tristeza del mundo, hermanos, produce muerte, pero la tristeza que según Dios produce un cambio, produce un arrepentimiento. Tenemos a Pedro, hermanos, negó al Señor. Dice la Escritura, hasta maldijo, con tal de que no lo mataran, con tal de no verse expuesta a su vida. Y por otra parte tenemos a Judas, que traicionó al maestro. La Escritura nos dice que ambos lloraron amargamente, pero uno tuvo el arrepentimiento de Dios, decidió cambiar, decidió corregir el mal que había hecho. Y estoy seguro que si Judas se hubiera arrepentido, el Señor le hubiera perdonado. ¿Pero qué hizo? Solo se sintió mal, solo se sintió triste y fue y entregó su vida, hermanos, de una manera equivocada. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, que puede llevar, hermanos, a tomar decisiones equivocadas. Pero ese es otro tema que estaremos viendo después. Estamos hablando en este momento del arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento que según Dios produce salvación.
es para salvación. Después de que Pedro, hermanos, negó al Señor Jesús, se le aparece a sus discípulos y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le preguntó por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Pedro, apacienta mis ovejas. De esa manera, Pedro, tú me vas a demostrar que estás arrepentido. De esa manera, Pedro, tú vas a consagrar tu vida a un ministerio. De esa manera, Pedro, tú vas a estar ocupado en las cosas del trabajo en la iglesia. Y Pedro, hermanos, cuando escribe sus cartas, se presenta como pastor, hermanos, del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, antes de que el gallo cante, es el momento de arrepentirse. Escribió aquí Pablo, hermanos. Bueno, escribió Lucas, lo que cita Pablo allá en Hechos 17:30, cuando está con los atenienses. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Antes de que el Señor Jesús venga, hermanos, momento de arrepentirnos, si hay algo en lo que le hemos fallado a Dios, si hay algo en lo que le hemos negado en nuestra vida, porque a veces, hermanos, seguimos diciendo que somos cristianos, seguimos trayendo nuestra Biblia bajo el brazo, y solamente nosotros sabemos cómo está nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón. Es tiempo de arrepentirse, hermanos, antes de que cante el gallo, hermanos. Y también, hermanos, antes de que cante el gallo, es el momento de renovarse. Pedro, hermanos, tuvo que pasar por esa etapa de renovación. Tuvo que pasar, hermanos, por esa etapa de volverse a sí mismo, de pensar, de analizar cuál fue su error y seguir adelante, hermanos. Que un error en tu vida, que un error en nuestra vida, no opaque todo el cristianismo que tenemos por delante. Que no opaque, hermanos, todo lo que podemos hacer por la iglesia del Señor. Vuelvo a repetirles, ahí tenemos a Pedro, hermanos, predicando en el día de Pentecostés para toda la comunidad de creyentes judíos. ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno, dice Pedro. Y les vuelvo a decir, no había nadie con más convicción para decir esas palabras que no fuera Pedro. Así que, hermanos, Pedro tuvo que renovarse. Pedro tuvo que encontrarse de nuevo con el Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Bueno, Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino. Tú vas a abrir, Pedro, esas puertas para que se iniciara la iglesia, Pedro. Y Pedro, hermanos, a pesar de sus errores, de sus miedos, de sus propias luchas, de sus propias batallas, a pesar de que fue zarandeado por Satanás, hermanos, no se quedó ahí. Se renovó. Con ayuda de Dios, hermanos, siguió adelante. Guiado por la palabra, hermanos, siguió adelante. Guiado por el Espíritu Santo, siguió adelante. Fíjense, hermanos, esta lectura, hermanos, nos ayuda a darnos cuenta. Juan 21 del 15 en adelante, hermanos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces le pregunta el Señor Jesús a Pedro que sí lo ama? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Esto, hermanos, nos demuestra que también el Señor Jesús se entristece cuando le negamos. No se enoja, se entristece, hermanos.
Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este texto, hermanos, es una hermosura de texto en el idioma original, porque no lo alcanzamos a entender como lo leemos aquí. El Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? La palabra que utiliza es ágape. Pedro, ¿me agapas? Y Pedro no le contesta, Pedro, Señor, te agapo. Pedro le contesta, Señor, te fileo. Te tengo un amor como mi amigo, como un cercano mío. No le está contestando lo que el Señor quiere escuchar. Aunque lo leemos nosotros de esta manera, hermanos, y la traducción correcta es te amo. Pero le está diciendo, Pedro, realmente no te amo como tú quieres que yo te ame todavía, Señor. Le vuelve a preguntar el Señor, Pedro, ¿me agapas? Y Pedro le vuelve a decir, Señor, yo te fileo. Yo siento algo por ti, un sentimiento bien grande, eres mi amigo, eres mi maestro. Claro que te amo, pero no es el mismo sentimiento que tengo hacia ti que el que tú tienes hacia mí. Y la tercera vez, Señor, el Señor le pregunta a Pedro, ¿me agapas, Pedro? ¿Me amas? Y ahí sí Pedro le dice, Señor, yo te agapo. Yo te amo, Señor, con amor ágape, con el que tú me amas a mí. Con ese amor te amo. Y ahí el Señor le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Ahí, hermanos, en este fragmento tan corto de texto que podemos leer, fue una renovación, hermanos, en espíritu para Pedro. Fue una renovación, hermanos, en el carácter del mismo Pedro. Fue una renovación, hermanos, en su decisión de seguir al Señor. Yo creo, hermanos, que es un tiempo correcto, antes de que el Señor venga, hermanos, renovar nuestra voluntad de seguir al Señor. Es un tiempo, hermanos, de renovarnos espiritualmente y retomar las obras del inicio. Es un tiempo, hermanos, de renovar nuestro cristianismo y volver a las primeras obras con el amor del principio, hermanos, por el Señor Jesús. Pedro, hermanos, siguió su ministerio con una convicción tremenda. Con esto yo no digo que no se haya equivocado, porque igual que nosotros, Pedro fue muy humano y se equivocó, hermanos. Más adelante, Pablo le va a enfrentar y va a resistir, hermanos, cara a cara, porque había cosas que estaba haciendo Pedro que eran de condenar. Pero aceptó, hermanos, la corrección, redireccionó su vida, su cristianismo y siguió adelante. Y es por eso que tenemos como resultado esas hermosas cartas que escribe Pedro ya siendo anciano. Entonces, hermanos, es momento de renovarse antes de que cante el gallo. Mateo 3:8 nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Que se note, hermanos, que estamos renovando nuestro ser, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro cristianismo. Todo esto, hermanos, tiene que ser antes que el gallo cante. Antes, hermanos, que el Señor venga. Tenemos oportunidad. Hay que aprovechar las oportunidades, hermanos. Necesitamos, hermanos, seguir adelante. Y necesitamos apurarnos, hermanos, en nuestro cristianismo. Antes que el gallo cante, hermanos, es el momento de acordarse. Es el momento, hermanos, de arrepentirse. Y es momento de renovarse. Voy a concluir, hermanos, con unas palabras que escribió el mismo Pedro en su primera carta en el capítulo 4, en el verso 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hoy, hermanos,
antes de que el gallo cante. Es tiempo de vivir, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Pedro, hermanos, tuvo que enfrentar todo este camino, dejándonos un gran ejemplo, dejando una gran lección, hermanos, para nosotros. Aprendamos de esa lección, hermanos, antes que el gallo cante, para poder vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Les agradezco su tiempo, mis hermanos, les agradezco su atención. Dejo de compartir pantalla y dejo el lugar a nuestro hermano que continúa. Dios les bendiga, hermanos.